Hola a todos. Voy a trabajar en una acuarela humedeciendo totalmente el papel. Vais a ver que es un trabajo diferente, una forma diferente de afrontar la acuarela, en la que se humedece el papel totalmente en la ducha, se empapa con el dibujo ya hecho y lo que hacemos es trabajar sobre ese húmedo hasta que el papel se seca o empieza a secarse. Y entonces nos va a dar unos efectos de humedad muy interesantes. Es una forma de trabajar en la que tienes que pintar a una importante velocidad, pero es interesante. Y os voy a contar también, primero, qué materiales utilizo. Bueno, utilizo pinceles principalmente sintéticos, aunque son pinceles que ya tienen un cierto tiempo, pero bueno, son pinceles de calidad y, y aún guardan todavía un poquito la punta. Un pelo suave, coge la humedad, de, carga bastante bien el agua y, y bueno, son los que más empleo. También uso alguno, tengo alguno por ahí, alguno de pelo natural, pero no lo suelo usar y la verdad es que soy un poco reacio a ellos. Son buenos, pero los sintéticos están muy bien y tampoco tenemos que andar quitando el pelo a los animales. Pero bueno, los sintéticos yo creo que funcionan bastante bien. Las acuarelas que utilizo, bueno, pues de diferentes marcas. Una de las mejores, si no la mejor, pues puede ser la Artist de Winsor & Newton. Luego también tiene la Cotman. Y también tengo alguna Rembrandt, Sennelier y Sminic. Pero bueno, siendo de calidad, pues es una cosa que se puede ir probando. Lo que utilizo es una bandejita para utilizarlas con los tubos y lo que hago es humedecer esos colores para poder trabajar con ellos. Por una parte me gusta más trabajar con los tubos porque te dan muchísima más cantidad de pigmento y de pintura a la hora de hacer aguadas. A veces que las pastillas limitan bastante más. También uso pastillas, pero bueno, principalmente uso estas de tubo, sobre todo en el estudio. Luego a lo mejor en la calle, pues si hago algún trabajo de campo, es posible que utilice pastillas, pero también utilizo las de tubo. Y nada, el papel es importantísimo, siempre lo digo. Este es un Arches y hay diferentes marcas, pero el papel tiene que ser de calidad. Es muy importante en la acuarela que el papel sea de calidad. Bueno, para comenzar, una vez que hemos hecho el dibujo y lo tenemos en el papel de acuarela, para realizar esta forma de pintar la acuarela, yo lo primero que hago es tener algunas mezclas preparadas para ganar tiempo, porque se hace en pocos minutos y el tiempo es muy importante. No son todas las mezclas que voy a utilizar, pero sí hay muchas de básicas, porque va a ser unos tonos muy parecidos quizá, y entonces muchas de las mezclas las tengo un poco preparadas. Lo que hago con el papel es, una vez que está hecho el dibujo, lo pongo debajo del grifo, que se empape completamente, y una vez que lo tenemos unos cuantos minutos que se ha empapado, le dejamos escurrir por alguna de las puntas y lo llevamos a la mesa. Entonces estas mezclas las llevo basándome pues, en los primarios y usando también sombra tostada, usando un siena, pero suelo utilizar una paleta un poquito corta de colores. Aquí ya tengo el papel preparado para humedecer y nada, pues debajo del grifo, sin miedo y empapándolo. Bueno, ya lo tengo lleno de agua y ahora pues hay que trabajar con velocidad porque en el momento de que el papel se empieza a secar ya nos puede hacer perder ese fundido y se puede quedar un poco pastosa la pintura. Lo primero que hago es dar una aguada de un tono un tanto de siena en general a todo el papel y voy a ir trabajando sobre húmedo
sobre el papel empapado de agua para que se vaya fundiendo todo. Lo que hago es quitarle un poquito de intensidad para que salgan más los claros y lo que retiro un poquito de pintura. Y ya empiezo con las mezclas de las partes más oscuras. Bueno, más oscuras que lo que llevo trabajado hasta ahora, con un pincel más pequeño, porque el problema del pincel es que si usamos un pincel más grande donde no debemos, ya no es la punta que trabaje o el tamaño del pincel, sino la cantidad de agua que acumula ese pincel, entonces se nos va a expandir bastante más. Y por eso hay que ir viendo también el tamaño de la pincel e irlo cambiando. Es un trabajo divertido porque es rápido, pero esta forma de trabajar la acuarela es un tanto estresante, porque la verdad es que te lo juegas un poco a una carta. El resultado final depende de la velocidad del trabajo y de ciertos retoques, y luego ya no tiene mucho margen de mejora ni de retoque, porque se perdería esa sensación de fundido, que es la que al final yo estoy buscando con este tipo de forma de trabajar de acuarela. Le voy metiendo los azules y magentas al pico, porque es un animal que tiene esas tonalidades tanto en el círculo ocular como el pico tiene esas tonalidades, y me interesa mucho que no se pierda el borde del ojo y partes del pico. Entonces ahí tengo que andar con mucho cuidado para que la pintura no se expanda y me los tape, ya que es un tono muy claro bordeado de un negro, de un oscuro. Entonces es muy fácil que ese color claro lo pierda. Así que tengo que ir con mucho cuidado. Lo que estáis viendo es el trabajo a la velocidad real. No hay ningún tipo de modificación en la velocidad, y es la única manera de poder abarcar este trabajo, trabajando con mucha rapidez. Todos los tonos de acuarela tienden a aclarar, sobre todo cuando están tan húmedos, ¿no? Entonces aquí pues le voy dando unas capas más claras, y luego pues iré subiendo esa intensidad según me lo vaya pidiendo a la hora del secado, ¿no? Cuando se va secando pues iré viendo si lo tengo que meter más intensidad, y voy también buscando un poquito la textura del fundido de esas plumas del cuello, y para que, digamos, el fundido del agua pues me ayude a conseguirlo. Siempre normalmente las bases de color, al ser acuarela, pues vas de claros a oscuros. Le meto primero unos tonos azulados y luego le voy subiendo esa oscuridad.
Y aquí al tocar el ojo, pues con muchísimo cuidado para evitar que se expanda esa pintura, y si se me expande, pues lo que hago es intentar recortarlo un poquito. Pero es muy importante el mantener sobre todo un poco más definido la parte del ojo, que le va a dar mucha vida y mucha importancia al animal. Son de las partes más importantes en este caso. Ya vais viendo cómo se va fundiendo todos los tonos, incluso se van fundiendo con el amarillo, el siena que le he dado de base, ya que no está nada seco, está todo húmedo y se van fundiendo entre todos los tonos. Entonces le da una sensación muy difuminada y muy interesante a la acuarela.
le voy subiendo oscuridades poquito a poco, contrastes y ciertas zonas de detalle, definiciones en el pico, y según me vaya pidiendo el trabajo, en el que esos brochazos se vayan fundiendo y se vayan aclarando. Pues si veo que se me han aclarado más de lo que me interesa, pues vuelvo a meterle más contraste. De momento no hay peligro porque está todavía bastante húmedo el papel. Esa sensación de que cuando se empieza a secar, al final con la práctica la vamos notando, y ahí hay un punto en el que ya es mejor no tocar.
sigo con las definiciones de detalles, metiéndole contrastes, dibujando plumas, poquito a poco dándole un poquito más de forma a todo. No estoy utilizando un pincel muy grande, por lo que os comentaba antes, porque la cantidad de agua es la que me puede hacer que el trabajo en ciertas zonas se me vaya de las manos. Entonces lo utilizo pequeño y ese tipo de dibujo no se me funde mucho, el dibujo de la pluma, el borde, se me queda, pues digamos, de un tamaño más adecuado. Es muy importante esta zona que os comentaba del pico con la parte del ojo, porque se da mucho la mirada ahí y tengo que trabajarla pues con más detalle, con más cuidado, dentro de lo que esta técnica me va a permitir, esta forma de trabajar la acuarela. Y le voy subiendo los contrastes, ya va quedando poco porque ya el papel ya no me va aguantando mucho la humedad, y luego esos retoques, cuando se contrasta mucho, dan la sensación de una pintura como muy pastosa y pierden esa transparencia y esa humedad de la acuarela, y no me interesa ese tipo de acabado.
Entonces por eso llega un momento en el que si hay que parar, ya se para y como esté. Cuando voy subiendo esa intensidad de color, tanto en los claros azules como en sombras y zonas oscuras, es porque al ir fundiéndose quizás los veo demasiado claros porque se van apagando. Bueno, pues lo que hago es subirle un poquito más. Con cierto cuidado en la zona del ojo y ya más o menos lo tengo definido. Bueno, últimos retoques en algunas zonas y ya el papel me va avisando de que no debo continuar mucho con las aguadas. Cabe la posibilidad de volver a humedecerlo todo otra vez cuando esté seco, pero puede perder, digamos, esa espontaneidad de la acuarela. Entonces a mí me gusta dejarlo como una primera aguada del papel húmedo. Una vez que se me seque ya, no continúo.
Bueno, y este es el resultado de esta acuarela hecha sobre un papel muy húmedo, que lo he mojado bajo el grifo, y trabajando hasta que el papel me lo ha permitido, se ha secado. Entonces se notan ese tipo de sensación, de textura muy fundida.